Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Acabamos de terminar esta gran super escuela y hoy quiero decirte que estamos listos. De aquí nos vamos para México porque viene el Congreso Ruge 2025. Así es, voy a estar con ustedes compartiendo otra vez y con más expectativa, más lleno del Espíritu Santo. Aquí estoy con el Pastor Omar y estoy muy contento y sé que Dios va a hacer algo en este Ruge 2025. Así que mándale este video a algún amigo porque esto se va a poner demasiado bueno. Así que te espero el 15 y 16 de agosto. Nos vemos en Estado de México. Bendiciones. Ruge 2025. 3. Camino puso este hombre cuando la verdad nosotros estábamos dispuestos a renunciar a todo. Yo no sé cómo tú vengas en esta mañana, pero a veces en nuestra vida ya no queremos hacer nada. En nuestra vida nos hemos dado ya por vencidos porque en apariencia pensamos que ya hemos hecho todo, hemos agotado todos los recursos y decimos ya no más. Pero muchas veces el último recurso al que no vamos o al que recurrimos es a Dios. Pero cuando tú vas verdaderamente con la intención de que tu vida te cambie, la vida te cambia. La vida te cambia. No te lo digo para emocionarte, no te lo digo para que grites, para que chifles, para que saltes. Y si lo quieres hacer, hazlo, pero te lo digo porque verdaderamente la vida cambia. Yo estoy aquí parada y yo llegué a ser una mujer tan imperfecta como tú no tienes una idea. Pero que cuando recurrí al que hoy tú le adoraste y sentiste la libertad, porque aquí hay libertad de poder adorarle, cambió mi vida, cambió mi matrimonio, cambió mi familia y cambió la vida de mis hijas. Y mejor aún, las naciones que nunca imaginamos que íbamos a pisar, ya las estamos pisando. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Ese papel, ese documento que tú ves ahí, pues es la legalización formalmente de la iglesia como ministerio internacional. Dios es bueno, México. Eso es lo que Dios ha abierto, eso es lo que Dios ha hecho, eso es lo que Dios ha establecido. Y si lo ha hecho con nosotros, también lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con lo que tú necesites, porque Dios no tiene problema de bendecirnos. Sabe, muchas veces el problema es más de acá que de allá. Muchas veces el problema es más de acá que de allá. Nos rehusamos a que Dios nos bendiga. Nos rehusamos a que Dios nos bendiga. Pero yo creo que esta mañana nos vamos a levantar. Los que este año vamos a decir: me bendices porque me bendices. Como dijo: no me voy de aquí si tú no me bendices, le dijo Jacob al ángel. Jacob peleó por su bendición. Tanto es así que dice que le terminó la pierna desgarrada del muslo, porque peleó con un ángel. Y no peleó físicamente, sino peleó en el espíritu. Peleó muchas veces en las ataduras que traemos en la mente y en la forma o en el estilo de vida que traemos. ¿Alguien me dice amén? Bueno, pues saque su Biblia. Traigo una asignación muy poderosa. Ministrábamos en la mañana junto con el equipo de liderazgo, y yo les decía: no sé cómo va a terminar esto. Esto va a ser una locura, porque no soy yo, es lo que el Espíritu de Dios va a hacer. Es el propósito que Él tiene para hacer. Porque si algo usted tiene que saber, que nuestra intención
es que usted no solamente ocupe una silla, sino que cuando usted entra por esa puerta y ve que Dios te trajo a esta casa a prosperar, verdaderamente tu vida prospere, verdaderamente tu vida cambie. Dale ese fuerte aplauso mejor a Dios. Para Él es toda la gloria, para Él es toda la honra. ¿Alguien me dice amén? Acompáñame por favor, el tema se llama Purificados con propósito. Hemos estado en este mes impartiendo a través del Espíritu Santo, aquel que nos guía y nos dirige para saber qué necesita el pueblo. Y no, le daba este tema al pastor. Y cuando él, antes de que se fuera, hablaba él con nosotros, hablaba con mi hija, la pastora Natalie, que compartió el jueves, y conmigo nos daba ciertas asignaciones, y que mientras nosotros estábamos orando en toda la semana, entendíamos el porqué del mensaje, entendíamos el porqué de la palabra. Ayer tuvimos un tiempo de evangelismo, fuimos a lo que fue la cabecera municipal, allá a la presidencia, un poquito más hacia abajo, ahí nos establecíamos. Y nosotros ya hemos venido de casi 2 meses preparándonos, discipulándonos, capacitándonos, tomando enseñanzas acerca del evangelismo. ¿Qué es la palabra evangelismo? La palabra evangelismo es darte a conocer algo bueno y nuevo. Es darte a conocer algo bueno y nuevo. Generalmente nosotros, cuando ves en la Biblia que Jesús vino a evangelizar, la verdad es que a veces no entendemos el contexto de la palabra. Y no porque no tengamos el entendimiento, sino porque muchas veces en todo eso hay profundidad. Pero en este tiempo que nosotros nos preparábamos, el equipo de liderazgo, los discípulos, nosotros como pastores, el día de ayer culminamos yéndonos a la cabecera municipal. Y de repente una de mis hijas abordó a una familia, y de repente me habla y se presenta un hombre que tengo que decir que conocía mucho de la Biblia. Dígame Biblia. La Biblia es un conjunto de libros o de rollos, información. Eso es la Biblia. Pero sí viene escrita y viene revelada por el corazón de Dios. Pero cuando este hombre empieza a platicar con una de mis hijas, le empieza él a decir ciertas cosas, y mi hija me dice, ¿me puede ayudar para que podamos, yo pueda darle alguna respuesta? Le dije sí. Mi hija me da el tiempo, y este hombre me empieza a decir que nosotros somos unas sectas, y empezó a decirme un sinfín de cosas, y empezó a decirme que estableciendo ilegalmente solamente hay una iglesia fundada, que es la única que está permitida por Dios. No le voy a decir el nombre, porque si algo yo quiero que usted sepa es que nosotros nunca vamos a hablar de una religión. No nos interesa hablar de una religión, porque sabes, la religión no te cambia la vida. La religión no te cambia la forma de pensar. La religión no cambia a tu familia, porque puedes ir cada domingo a misa y tu familia sigue siendo la misma, como puedes venir cada domingo al servicio y tu familia sigue siendo la misma. Por eso no estoy hablando de una religión, ni estoy atacando una religión, porque el cambio no viene por una religión. El cambio viene cuando tú le permites al Espíritu Santo que Él moldee tu vida. ¿Alguien me dice amén? Entonces cuando él empezaba en esta forma, yo veía a mi hija, que mi hija ya quería sacar los guantes de box, nada más no los llevaba, porque si no, sí se los hubiera puesto. Pero yo le dije, mire, la palabra de Dios es más, la misma Biblia dice que la palabra de Dios no es para contender, que es más necio el que contiende con un necio. Y se me quedó viendo, porque así se lo dije, porque Dios nos da el poder y la autoridad para que cuando alguien quiere venir a ofender y quiere venir a atacar las bases verdaderas de lo que Cristo es, tú tienes el fundamento para que tú le puedas decir que las cosas no son así. ¿Me dices amén? Entonces estábamos platicando y de repente él me dice, es que la verdad la tenemos nosotros. Le dije, no se equivoque, la verdad la tiene Cristo Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Lo que yo te voy a hablar no es palabra de hombre. Lo que yo te voy a hablar es palabra que viene del corazón de Dios y que tiene una intención, que tiene un propósito. Por eso el tema se llama Purificados con propósito. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Voy a leer una traducción
diferente, pero la van a poner ahí en la pantalla. Así es que a mí me gustaría que usted la siga para que vayamos en el mismo fluir. Y dice: aquello fue una imagen del bautismo que ahora lo salva. Bautismo que no consiste en quitar una suciedad corporal, sino en comprometerse, dígame, comprometerse ante Dios a llevar una conducta limpia, y lo salva en virtud de la resurrección de Jesucristo. Dice usted: ah, caray, qué bonito se oye todo eso, pero no entendí nada. Por eso hoy usted está aquí. Por eso estás aquí, para que te sea revelada la verdad que solamente Él tiene. Y que la misma Biblia que tú tienes en tus manos físicamente, como la puedes tener en un celular, como la puedes tener en una computadora, como la puedes tener en una tableta, en un iPad, dice la palabra que la verdad nos hace libres. Y hoy tú vas a ser libre, porque se te va a mostrar la verdad. Porque es el tiempo de que caminemos en verdad. Es el tiempo de que lo que tú vas a empezar a adorar, hacia donde tú vas a llevar a tu familia, hacia donde tú vas a caminar hacia tu familia, sea lo correcto y lo verdadero. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas pensando que son las correctas y las verdaderas y no nos han dado buenos resultados? Y por eso muchas veces estamos así. Pero tranquilo, si hoy estás así, veniste al mejor lugar que te puede ayudar. Veniste al mejor lugar que te puede ayudar. Hay gente preparada que te puede ayudar, claro. Hay psicólogos, hay tanatólogos, hay terapeutas, hay médicos, hay coach, hay todo lo que tú quieras. Pero tú al final de cuentas, solamente eso es como que tú nada más le das la vuelta a tu vida, pero no hay una transformación. Y lo que Dios hace y lo que el Espíritu de Dios hace, y la verdad es que Él transforma todo aquello que necesita ser limpiado. Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Ahora, esta traducción me gustó. Si me la pones en la Reina Valera, hijo, rápido, no te la pedí, pero yo sé que ustedes van a fluir conmigo. Esta traducción me gustó porque dice la palabra que el propósito de ser purificados es comprometernos ante ¿quién? Ante Dios. Eso es lo principal. La palabra dice en la Reina Valera, la cual simboliza el bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Regrésame a la otra, hijo. Pero esta traducción dice que nuestro compromiso no es con el esposo, no es con la esposa, no es con la familia, no es con los hijos. El compromiso que nosotros necesitamos tener a partir de que tú conoces la verdad, la necesitamos tener con Dios. Es el único. La misma Biblia dice que si tú agradas a Dios, agradamos a los hombres. Que no pretendamos quedar bien con los hombres porque quedamos mal con Dios. Porque muchas veces ponemos todo en primer lugar y a Dios lo desechamos, o a Dios le damos el último lugar. Pero sabes, en todo lo que tú y yo necesitamos, primero es a Dios. Dios tiene que ocupar siempre el primer lugar en todo y por todo. ¿Alguien puede decir amén? Así es que dale ese fuerte aplauso a Dios. Y dile: hoy entiendo que fui creado para un propósito divino. Dile al que tienes a la par, a la izquierda, a la derecha, dile: hoy entiendo que fui creado con un propósito divino. ¿Alguien puede decir amén? Quizás tú decías y tú has pensado y has dicho: es que tengo una vida que de verdad ya siento que ya no puedo. Del problema, de la enfermedad, me divorcié, me separé, las broncas matrimoniales, el trabajo, etcétera, etcétera. Y nomás siento que de pronto mi vida ni para adelante ni para atrás. ¿A cuántos nos ha pasado? A mí sí me ha pasado. Seamos honestos. A mí sí me ha pasado que de repente yo digo: ya no sé para dónde ir. Es como si el carrito se hubiera apagado. No hay gasolina. En la mañana nos ministrábamos así. Te quedaste en modo reserva y tu reserva ya no te da ni siquiera para llegar a la esquina. Se te paró el carro. Y muchas veces nosotros estamos así. Hay cosas ya en nuestra vida que decimos: ya no sabemos para dónde ir. Pero hoy estás aquí porque Dios tiene un propósito divino para ti. Amén. Dáselo si lo quieres exaltar. Toda la gloria es para Él. Ahora, así mismo también, lo que es que tú me puedes decir: es que qué bonito se escucha, pero es que usted no está atravesando lo que yo estoy atravesando.
Es que todos en algún momento, si yo te compartiera a lo mejor mis broncas, tú puedes decir, no, usted tiene más broncas que yo. O yo puedo decirte, no, tú tienes más broncas que yo. Pero yo te puedo invitar o yo te puedo decir en qué lugar las puedes dejar y ahí puedes obtener la ayuda. ¿Sí me explico? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones. Es más, todos tenemos rachitas buenas y rachitas malas. Todos. Pero en medio de todo ello, cuando tú le das a Dios el lugar y te comprometes con Dios, Él está donde tiene que estar. Él tiene el control de todas las cosas. Porque sabes, aún lo que tú estás pasando, te voy a decir algo, Dios lo está permitiendo. Porque quizás tú ya habías escuchado hablar de la verdad y te habías negado a vivir en verdad. Te lo voy a volver a repetir. Quizás tú ya habías escuchado la verdad, pero te habías negado a hacer la verdad. Y de una o de otra manera, cuando nosotros ya escuchamos la verdad, algo empieza de nosotros a inquietarnos dentro de nosotros, que de una o de otra manera en algún momento va a decir, Dios tiene que pasar esta situación para que vengas aquel que tiene la verdad y el poder para librarte de todo ello. Amén. Así es que lo que estás pasando, Dios lo está permitiendo. Pero si lo está permitiendo, también va a llegar tu milagro que ya tiene tu nombre en esta mañana. Amén, amén. En la semana, nuestro Padre Espiritual nos ministraba. Bendigo toda ofrenda, bendigo todo diezmo. ¿Quiere pasar? Pase. Es el tiempo que si usted quiere pasar. Bendigo toda ofrenda, bendigo todo diezmo. Todo fruto de tu trabajo. Dios me la bendiga, hija. Todo fruto de tu trabajo de la semana. Todo fruto de tus manos que vienes y depositas aquí en este altar. Dice la palabra que todo lo que es puesto en el altar tiene vida, reverdece. No hay sequedad donde tú vienes y pones en el altar. Él hace cosas sorprendentes y sobrenaturales. Así es que yo bendigo tu vida, bendigo tus finanzas, tú hombre, varón de la casa, que eres el que traes, el que sales a trabajar para hacer el sustento de tu casa. Que Dios te guarde, que Dios te cubra y que te dé fuerzas para que puedas seguir proveyendo y manteniendo a la familia o a los gastos que tengas que pagar. Amén, amén. Ok, mire, hija, vente por favor. A lo largo de esta palabra que papá nos ha estado dando, la semana pasada él nos hablaba acerca del oro. Ponme ahí la imagen, hijo, del oro. Él nos hablaba acerca del oro y nos alcanzaba él a hacer la representación de un imán y de que qué tanto nosotros, la del oro, hijo, por favor, de que qué tanto nosotros podíamos saber qué tan puro o impuro era esa joya. ¿Se acuerda? Pero yo estudiando un poco más, porque me quedé pensando con aquello que papá habló la semana pasada, que fue una palabra muy reveladora, fue una palabra que trajo bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Pasa, mi vida hermosa. Pase. Listo, dele ese fuerte aplauso a Dios, porque dice la palabra: instruye al niño en mi camino, y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Amén. Y cuando yo en la semana estaba estudiando, yo dije, le decía yo a mis hijas, híjole, su papá me la puso difícil, no sé qué voy, hija, te bendigo, no sé qué voy a hacer. Y luego el jueves mi hija me dice, mamá, necesito una manguera de tanto por tanto porque voy a ocupar agua. Y yo dije, Señor, ya me quitaron todo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y a mi hija le daba risa, y de repente mi hija me dice, no, le digo, no, pero no los vais a bañar a todos. Le digo que tu papá el domingo pasado los bañó a todos y yo nada más veía cómo lo hacían. Cuando les caía el agua, le digo, se me van a enfermar. Le digo, tu papá era un vaso de agua, luego agarró una jarra. Le digo, y ahora tú quieres agarrar la manguera. Le digo, no, le digo, esto se van a ir de la iglesia. No es cierto, dígame amén. Entonces, estando yo estudiando, pensando, hablando con Dios, le decía yo, quiero profundizar algo acerca de todo lo que hemos visto que tiene un propósito. Quiero profundizar más allá. Lo que se nos ha dado nos ha llenado, nos ha llevado a nuevos niveles, pero yo quiero profundizar. Y algo que yo te quiero decir en esta hora es que, ¿cuántos tienen una alhaja de oro en su casa? ¿Todos? ¿De oro, de plata? ¿No? ¿No les gusta el oro? Híjole, no se parecen a su mamá. A mí me encanta el oro.
Ya sabes, si me va a regalar algo que sea de oro, no es cierto. Y yo quería profundizar y yo decía, hay algo más aquí en el propósito del oro. Hay algo más. Y su papá nos habló acerca del nivel de purificación, o de cómo tú puedes diferenciar que verdaderamente es oro y no te están dando chapa brasileña. Porque hoy mucha gente dice que trae oro y trae chapa brasileña o oro laminado. Esa no es. Y para que tú y yo sepamos cuál es el oro, ahí en la imagen, en la pantalla tienes una imagen donde está el lingote de oro y después hay una piedra, pero tiene un proceso para que pueda ser purificado. Y una de las cosas más fuertes y que a mí me sorprendía es que para que esto tenga un nivel de purificación y se le quite toda impureza, se le quite toda contaminación que tiene que entrar a un proceso de ser sometido a miles y miles y miles de grados Fahrenheit de temperatura. Si así ahorita con este calor, yo ya estoy sudando, no sé cómo está usted. Ahora no me pusieron el ventilador, no vino mi hijo de los ventiladores. Denle el aplauso a mi hijo que pone los ventiladores. Pero bueno, pero si usted siente calor, nada más hágale así, se ventila. Hágale del otro lado y le va a dar otra vez aire. Entonces estaba yo estudiando esto y yo veía el nivel de temperatura por el que esto puede pasar. Porque así como usted lo ve en el lingote de oro, se ve muy bonito y uno dice, wow, quién sabe cuánto pueda valer un lingote de oro. La verdad es que no me metí un poco a estudiar porque no me quería mucho meter en eso. Pero aún así como usted ve ese lingote de oro y el valor que tiene, cuando ya usted ve una joya o cuando usted ve algo así que ya pasó por el proceso de purificación, el proceso de purificación es lo que hace que le den el precio o el valor a la joya que usted tenga. Entonces, y usted va a decir, ay, qué padre, y todo esto, pues qué tiene que ver con lo que usted nos está enseñando, lo que hemos estado viendo toda esta semana. Pásame el carbón, hija. Hablaba mi hija, la pastora Natalie, el jueves, y nos hablaba un poco del carbón. De hecho, es más, dijo, voltea a ver al carbón que tenga a un lado. Usted no voltea a ver al carboncito que tiene a un lado. Y mi hija tocó algunas cosas que me gustaron, pero que también dije, voy a profundizar, porque también hay propósito en el carbón. Y ella nos hablaba que el carbón, después de un cierto tiempo, después de entrar a un hundimiento de millones de metros, de miles de metros y de pasar millones de años, donde es pasado a presión, donde está pasado por temperatura, por fuego. Ponme la siguiente imagen, hijo, que les pedí. Después de eso se convierte en un diamante. Y mire, yo en sí no necesité jugar el carbón y solamente lo agarré. ¿Y qué pasó? Ya me manché. Esto ahorita está contaminado. Yo se lo voy a prestar a mi hija. Agárralo, hija, pásalo. Pásenlo de este lado. En su proceso original o en su propósito ahorita me está contaminando, me está ensuciando como ya te ensució. Pásenlo para atrás. Si no se quiere ensuciar, aviéntelo para arriba y ya luego ya lo van a recoger. No, de verdad, no tenga pena. Ya me ensució. Pero qué tremendo es que esto que te ensucia se convierte en una de las joyas más caras que muy pocos podemos tener. Mira qué tremendo. Esto que contamina, que ensucia, que es impuro, porque su estado original de este carbón ahorita es impuro. Pero qué poderoso que cuando esto entra en el propósito divino de Dios, se convierte en un diamante. Y yo vine a decirte que quizás tu condición ahora mismo está así, pero si tú te dejas moldear por aquel que conoce tu propósito divino, terminarás purificado siendo un brillante que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios en esta mañana? Pásame la toallita, hija.
Pero hay algo que tú tienes que saber, y nuestro Padre Espiritual y nos lo decía hace 8 días. Cuando tú estás sucio y agarras algo, ¿qué pasa? Ya se manchó. Muchas veces lo que tienes en tu casa, la esposa, el esposo, los hijos, la familia, la mamá, el papá, etcétera, si nosotros seguimos todo tiempo queriendo ser ese carbón, hijos, vamos a estar ensuciando a nuestra familia. Vamos a estar ensuciando lo que tenemos en nuestro entorno. Y por eso es que muchas veces tú y yo ya queremos tirar la toalla. Por eso es que muchas veces tú y yo decimos, ya no más. Ya es mucha carga, y mucha carga, y mucha carga. Y llega un momento en donde nosotros decimos, ¿a dónde iré? ¿Quién me ayudará? Y hoy llegaste a un lugar donde la intención de Dios es ayudarte. ¿Alguien puede darle un aplauso a Él en esta mañana? Pásame mi agua, hija, por favor. Vamos, dáselo fuerte. Alguien está recibiendo en esta mañana. Alguien está celebrando en esta mañana. Celebra, celebra, celebra lo que Dios está haciendo. Del otro fuerte aplauso a Dios en esta hora, porque Él es bueno. ¿Alguien me puede decir que Él es bueno? ¿Alguien puede reconocer que Él es bueno en esta hora? Voy a correr porque el tiempo me ganó. ¿Qué quiere de Dios cuando tú y yo nos comprometemos con Él? El primero es compromiso con Jesús, número 1. Segundo, una vida que agrade a Dios. Y tercero, ser llenos del Espíritu Santo. El lingote de oro como tal tiene su propósito. ¿Cuál es? Que cuando entra el proceso para ser formado, lo que después se obtiene es que es un brillante, un diamante. El carbón, perdón, el oro, después de que es purificado, después de que es pasado por un proceso, ¿qué es lo que puedes ver? Una joya de oro, alhajas, etcétera, grandes cosas. Pero la intención de que tú y yo seamos purificados son 3 cosas: comprometerte con Jesús, vivir una vida que le agrade a Él, y la tercera, ser llenos del Espíritu Santo. Y te voy a decir qué tan importante es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser purificados. La palabra purificación es limpieza, quitarnos toda contaminación, quitarnos toda suciedad, quitarnos toda impureza. Estas cosas lo hace a través del fuego, a través de la presión, pero nosotros el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Si tú no le das a Él, la legalidad de que Él lo pueda hacer, yo quiero decirte algo: el Espíritu Santo es el más caballeroso que hay. Es la persona más caballerosa que tú y yo podamos conocer. Y si no has conocido una persona caballerosa, hoy te la voy a presentar. El Espíritu Santo es la persona más caballerosa que tú puedas conocer. ¿Por qué? Porque si tú no quieres que Él entre a tu vida y esté en tu vida, Él no te forza hasta que tú no le des a Él la libertad de poderlo hacer. Hasta que tú no reconozcas, hasta que tú no digas, necesito verdaderamente la ayuda de Él. A ver, la gente dice, es que me da miedo comprometerme con Dios. Pero mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Te has comprometido en el matrimonio? ¿Y cómo está tu matrimonio? ¿Te has comprometido con el novio, con la novia? ¿Y cómo está tu relación con ella o con él? ¿Te comprometes con los hijos? Porque muchas veces hasta hacemos pacto con los hijos, idealizamos a los hijos, idolatramos a los hijos. ¿Y cómo nos tratan los hijos? El día de ayer tuve la oportunidad de estar con una señora que su nombre no se lo voy a decir, porque si no a lo mejor usted va a saber quién es. Igual y por ahí la conoce, su vecina. Y ella me decía, yo le decía, ¿y cómo está su vida? Y me decía, pues la llevo. Y ya me decía, y le digo, viuda, casada, soltera. Le digo, a mí me gusta el chisme. Y me dice, no, pues me casé 2 veces. Y me empieza a narrar su vida. Y de repente le digo, y si no es indiscreción, a que vino al tianguis, porque estábamos en el tianguis evangelizando. Y me dice ella, vengo a comprarle algo a mi nieto. Ay, le digo, qué bueno. Le digo, bien dicen que las abuelas consentidoras, ¿verdad? Le digo, cuando llegue mi temporada yo no sé cómo voy a ser como abuela, pero igual y a lo mejor voy a ser consentidora, porque yo veo cómo son las abuelas de consentidoras ahora. La mamá corrige, los papás corrigen, pero los abuelos apapachan, los abuelos miman, ¿sí o no? ¿Cuántos abuelos hay aquí?
Y pueden reconocer que la verdad ustedes echan a perder a los nietos, ¿sí o no? Sí, yo así cuando regañaba a mis hijas, mi mamá le decía: hija, si tu madre te hace algo, llámame y yo vengo por ti y te llevo a la casa. No, pues ya usted ya sabrá, mis hijas bien empoderadas se sentían de que mi mamá iba a venir por ellas. Entonces estaba yo platicando con ella y me hablaba del nieto y todo del nieto. Y entonces yo le hago la pregunta, porque dije, pues si tiene nietos, tiene que tener. Si tiene nietos, tiene que tener. Y le digo, ¿y tiene hijos? Y me dijo, sí, pero por allá están. Y dije, aquí está el asunto. Porque yo decía, todo así como que, ¿y cómo le va? Bien, gracias a Dios. No, pues yo me encomiendo a fulano, yo me encomiendo a sutano. Qué bueno. Y la verdad, hijos, es que en algún momento cuando tú empiezas a platicar con la gente, algo hay ahí donde necesitan la ayuda de Dios. Sí o sí. Ya me empieza a platicar y me dice, es que cree que tengo 3 hijos, pero 2 se fueron, ni me visitan, ni vienen, ni nada más. Dice, los vi en diciembre del 31. Dice, mira qué fecha estamos y no he visto a mis hijos. Tremendo. Que vio a sus hijos por última vez el 31 de diciembre. ¿Y a qué fecha estamos hoy? Hoy nos faltan, ¿cuántos días nos faltan para terminar el año? Le decía yo ayer a mis hijas, nos faltan 163 o 164 días para terminar el año, de 365. Y sus hijos no han venido a ver a su mamá. Te comprometes con los hijos, y con el que nunca te quieres comprometer es con Dios, con aquel que tiene el control de todo y puede cambiar todo. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Porque a lo mejor dijeron, ¿y qué va a decir? Ya se le fue la onda, el avión ya se le fue. No, hijo, yo estoy en todo. ¿Por qué? Porque te comprometes con todo, pero con el que nos da temor es comprometernos con Dios, con el que mejor paga, con el que mejor bendice. Porque perdóname, hijo, la doñita, la señora estaba mendigando el amor de los hijos, y tú nunca le vas a mendigar amor a Dios, porque lo que Él hizo fue dar a Jesús por amor a ti antes de que tú se lo pidieras. Porque nosotros no necesitamos pedirle que nos amara, Él nos amó primero. Su intención fue amarnos primero. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Efesios 5, hijo, 15. Me voy de volada, síganme ahí porque me voy a oír ahora sí de volada. Si hay cosas que usted no me entienda, métase a ver el en vivo, pero ahí está. Efesios 5, 15 al 18. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven, no como los insensatos, sino vivan, ¿qué dice? Con honestidad y verdadera sabiduría, porque vivimos en tiempos, dígalo, vivimos en tiempos. Después, ¿qué dice ahí, hijo? El que viene, aprovechen al máximo cada día, dedicando su vida ¿a qué? Dígamelo fuerte, dedicando su vida ¿a qué? ¿A qué le está dedicando su vida? ¿En dónde está su vida de usted? Porque la vida de esa señora se la pasó cuidando a los hijos. La señora tiene 65 años, toda la vida cuidando a los hijos, ahora cuidando al nieto. Una vida entera, pero no se la ha pasado viviendo su vida cuidando sus propósitos, sino se la pasó cuidando el compromiso y los propósitos de alguien que en algún momento puede ser malagradecido. Pero que Dios nunca se olvida de lo que hacemos ni de lo que le damos. Te lo dice alguien, hijo, que yo le decía a mis hijos en la mañana. Llevamos nosotros, ya perdí la cuenta cuántos años en el ministerio, no le quiero sacar cuentas porque usted va a sacar cuentas de mi edad. Pero aquí tengo a una de mis hijas pioneras de cuando nosotros comenzamos en el ministerio. ¿Sí o no, hija Amelia? Comenzamos siendo unos bebés como seguimos siendo. Pero sabe, cuando nos decidimos a comprometernos con Dios, Él cambió mi matrimonio. Pero primero me cambió a mí. Porque tú quieres que te cambie al marido, quieres que te cambie a la mujer y tú no quieres cambiar. Yo le hubiera dado ese aplauso a Dios, porque la verdad dice que nos hace libres. Pero yo se lo daría mejor, se lo daría más fuerte, porque el beneficio es para mí, el conocer la verdad es para mí, el bien es para mí. Yo le dije, Señor, sí quiero que cambie mi matrimonio, pero también cámbiame a mí, porque estaba como ese carbón.
No sé si así de negra o más negra o menos negra, pero de que estaba como ese carbón, sí estaba así. Después cambió la vida de mis hijas. Y el jueves me decía mi hija Amelia: madre, si algo yo tengo que reconocer es que aunque sus hijas no querían estar sirviendo a Dios, ustedes las obligaban, y hoy sus hijas son el resultado de lo que ustedes hicieron. Y te digo algo, hijo, y no lo digo para vanagloria. ¿Por qué lo digo? Que dice, para comprender, regrésame al 16, mi niño, por favor, el 15. Y verdaderamente sabiduría, porque vivimos en tiempos, dígame, en tiempos malos. El día jueves mi hija llega con una anécdota a la casa. Nosotras estamos solas en casa. Papá se fue el día miércoles, pero mi suegra ha estado pendiente de nosotros, mi hija también por ahí. Y llegó mi hija y me dijo: mami, tuve una experiencia que verdaderamente me doy cuenta que cómo es Dios cuando Dios está en nuestra vida. Y le dije: hija, ¿qué pasó? Y me dice: mami, se subieron a la combi y nos iban a asaltar. Ella viene, ubica usted lo que es la central de abastos de Tultitlán. Desde ahí viene mi hija. Y me dice: mami, pero todo fue tan raro, porque se subieron dos tipos que luego yo cuando los vi dije: nos van a asaltar. Usted ya sabe de qué tipo de personas estamos hablando. Y no por juzgar o no por condenar, hijas, porque muchas veces podemos ver la apariencia externa y tienen más limpio el corazón que muchos de los que nos vemos limpios por fuera. Pero al final de cuentas, estos muchachos intimidaron a mi hija por cómo los vieron. Y luego se suben hablando con groserías y se suben intimidando. Pues más mi hija sintió el peligro en los días malos. Y dice que empezaron tal y no sé qué, y la gente empezó así y ella se quedó así. Y dice que ella empezó, yo creo, a su manera a invocar a Dios, a acordarse que se ha comprometido con un Dios. Y dice que cuando empieza así, de repente, no se espanten, y uno de ellos saca de su mochilita. ¿Alguien trae una mochilita como esas que les estoy platicando de aquellos? ¿Alguien carga una? Mi hija Tere, venías ad hoc a la ocasión, hija. Envíamela. Gracias. Dele ese fuerte aplauso a Dios, porque yo sé que el Espíritu de Dios está fluyendo aquí. Alguien que sea mi modelo, porque a mí esas cosas no me gustan. Ven, hijo. Dele ese fuerte, porque por ahí vi otros, pero no, porque es como profetizárselos. Cuélgatela, hijo. Tú sabes de qué tipo de personas estamos hablando, ¿verdad? Ok, cuélgatela. Así. Y el chicle, porque el chicle nunca puede faltar. Y por los pantalones, no, trae cinturón. Si no trajera, sí los traería más para abajo. Pero haga de cuenta que era algo parecido al güero. Y dice mi hija que de repente se mete la mano, ábrele, hijo, un poquito en la mano, vais a sacar lo que trae ahí. Y ya se vio lo que trae. No se trata de evidenciarla. Y saca 2 pastillitas para una combi llena de pasaje. ¿Cuántos caben en una combi, hijos? ¿Alguien que me haga números? 15. ¿Cuántos caben? 15. 2 pastillitas para vender en una combi donde hay 15 personas. ¿A usted se le hace lógico? Para mí eso es irreal. Y dice que sacaron las 2 pastillitas y así como las sacaron, se las arrebataron y se las compraron. Gracias, hijo, dale la bolsa a Tere, dele ese fuerte aplauso a mi hijo. Ya estaban con el dinero para comprar las pastillitas. Y mi hija dice: mami, se bajaron. Y cuando se bajaron, dice, la cara de la gente fue de: ¿verdad que nos iban a robar? Y se empezaron a ver y que empezaron así: ¿verdad que nos iban a robar? Y todos: sí, nos iban a robar. Y yo no le quise decir nada a mi hija. Y en la noche que estaba llorando, en la noche que estaba preparándome, Dios me dijo: mientras ustedes estén comprometidos conmigo, no habrá mortandad, ni habrá cosa, ni habrá daño, ni habrá peligro que toque a tu familia y que toque tus generaciones. Dime si no vale la pena comprometerse con Dios. Dime si no vale la pena vivir una vida que le agrade a Dios. Porque tú tienes ahorita aquí a tu niño, tú puedes tener a tu niña, allá atrás hay bebés chiquitos, tú los puedes estar cuidando. Pero cuando tus hijos salen a la calle, tú no puedes evitar el peligro que hay en la calle.
Tú no puedes evitar que estamos viviendo tiempos malos, pero sí también te voy a decir una cosa. Ahora mismo ya no lo podemos evitar, pero tú que tienes hijos chiquitos y que nos hablaron de la familia, sí podemos hacer que para los futuros días y los tiempos venideros aportemos algo bueno para la sociedad. Porque mandamos al niño a la escuela pensando que en la escuela es su obligación educarlo. Mandamos al joven a la iglesia pensando que en la iglesia la obligación de las pastoras, de los pastores, es educarlo. No. Mi obligación es mostrarte la verdad. Pero el Padre, la Biblia dice que los hijos son saetas en nuestras manos. Son flechas que los que les vamos a dar la dirección y el propósito deseado no es el pastor. Yo quisiera que tu hijo fuera un apóstol. Quisiera que tu hijo fuera un profeta. Quisiera que tu hijo fuera un evangelista. Quisiera que tu hijo fuera un maestro. Pero no sé si lo que yo quiero y lo que yo anhelo es lo que tú quieras y anheles con tus hijos. Porque lo que yo quise y anhelé con mis hijas, el resultado se comienza a ver. Y a lo mejor aún le falta, pero yo creo que yo voy a poder ver que lo que me he comprometido con Dios, ellas y sus generaciones van a ser el resultado de lo que Dios va a hacer. ¿Alguien me puede decir amén? Vámonos, hijo, al que sigue. 17, ahora sí pónmelo. Y no vivan neciamente. Dile al de al lado: ¿qué tan necio eres? Y no vivan neciamente, porque entonces tendrán discernimiento para comprender plenamente, ¿qué dice? La voluntad de Dios. ¿Alguien conoce cuál es la voluntad de Dios? No la conoces. La voluntad de Dios es sacarte de tu condición de vida pasada y que pases a una condición de vida nueva. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es darnos carga. La voluntad de Dios no es decir: uy, no, ya voy a cargar mi sotana desde aquí hasta acá abajo porque la pastora dijo que tengo que vivir una vida que Dios le agrade. No, es que yo no me refiero a que andes debajo de... Alguien préstame una Biblia, hijo, rápido, una Biblia física. Una Biblia física. Hija Amelia, por favor, pásamela, hija, porque no puede ella caminar mucho. Vivir una vida que le agrada a Dios, hijo, perdóname, y no quiero ofender a nadie, no es cargar la Biblia debajo del hombro. Si por ahí también traes tu rosario, bendigo tu rosario. Vivir una vida que agrada a Dios no es cargar un rosario. Si te cargas una estampita, si vas y quieres dejar de beber y haces tu pacto, ese no es vivir una vida que agrada a Dios. Si pensamos que andar vestidos bien, limpios, de marca o no de marca del tianguis, de Suburbia, de Liverpool, de donde Dios te dé para aportar la marca que te dé, porque todo es bendición. Si pensamos que por eso es llevar una vida que agrada a Dios, nos estamos confundiendo. Estamos equivocados, porque esa no es la vida que agrada a Dios. Eso no es el compromiso que Dios desea. Como también se lo dije, no puse la condición de estos dos muchachos que se subieron a la combi para asaltarlos por lo que son, porque a veces ellos tienen el corazón más limpio que muchos de nosotros. Porque la voluntad de Dios es, dice, amarnos unos a otros. Y a veces estás bendiciendo al prójimo, maldiciendo al prójimo, deseándole el mal al prójimo, haciéndole brujería al prójimo. No, es que yo le prendo una veladora porque es brujería de la buena, es limpia de la buena. No, en la Biblia no dice que es pecado bueno, pequeño, chiquito, grande. Lo que a Dios no le agrada, y eso está establecido y punto. Y esa es la verdad que tú y yo debemos de conocer. ¿Me dices amén? Llevar una vida que agrada a Dios es que tu vida verdaderamente cambie de lo pasado a lo nuevo. Y te voy a decir cómo. ¿Conoces una historia muy famosa en la Biblia? A través del pueblo de Israel. Ellos eran un pueblo que estaban en esclavitud. Ellos eran un pueblo que estaban viviendo en opresión. Y cuando Dios se da cuenta de lo que ellos estaban viviendo, de lo que estaban pasando, utiliza a un hombre, ya te lo sabes, llamado Moisés, para liberarlos. La pregunta es: ¿los sacó de Egipto y volvieron ellos a regresar a Egipto? Ya no volvieron a regresar a Egipto. Que no entraron a la tierra prometida por otras circunstancias es muy diferente. Pero la intención de Dios fue sacarlos de Egipto y ellos ya no volvieron a Egipto. Se esclavizaron por no hacer la voluntad de Dios.
se esclavizaron por vivir neciamente. Se esclavizaron por no comprometerse con Dios. Se esclavizaron porque conocieron la verdad y no la quisieron practicar. Pero ellos ya se esclavizaron bajo lo que ellos decidieron y tomaron como responsabilidad, pero no porque Dios los volviera a introducir nuevamente a ese lugar. De ti depende y de mí depende que también cuando Dios nos saca de ese lugar, ya no regresemos a ese lugar. Otra historia, Pedro, después de que niega a Jesús, él se llamaba Simón, después Jesús le cambia el nombre a Pedro. Cuando Pedro lo niega, regresa a su condición pasada. ¿Cuál era su condición pasada? Pescador. Y regresó al mismo lugar donde él pescaba, regresó al mismo lugar donde él había dejado la barca. Pero me doy cuenta el tipo de Dios que tenemos, que es tan amoroso, que dice la Biblia que Jesús fue al lugar nuevamente donde Pedro estaba. Estaba desnudo y le dijo: Simón. Le volvió a recordar la condición. ¿Por qué? Porque no nos mete Dios en la misma condición el que nos metemos en la misma condición o en una condición antigua. ¿Quiénes somos? Nosotros. Pero Jesús le volvió a recordar que de esa condición lo iba a llevar a su mejor y nueva temporada. ¿Y cuál fue? Hacerlo pescador de almas. Y hacerlo el pescador de almas más grandes. Porque solamente Pedro, con 3 veces que predicó, convirtió a 3,000, 5,000 y 7,000. ¿Cuánto nos da? 15,000 almas se ganó Pedro. Quiere decir que cuando tú te comprometes con Dios, el propósito divino se establece y se manifiesta en lo que Dios quiere hacer. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios en esta hora? ¿Cuál es la intención del diablo? Satanás, el chamuco. No es ese que tú conoces con cuernos, que en Día de Muertos disfrazas a tus hijos así. No, ese no es el diablo que tú conoces, porque ese ni hace nada. Ese es un traje. El diablo lo que quiere hacer es que utilizar tu condición pasada para meterte vergüenza, para meterte culpa, para meterte condenación, para decirte que siempre vas a ser esclavo del pecado o de la vida que no agradaba a Dios, cuando teníamos esa vida que no agradaba a Dios. Pero yo quiero decirte ahora que lo que el diablo no sabe es que este día se termina la condición que tú estabas presentando, porque yo te vengo a presentar lo que él no sabe, y yo quiero que tú lo celebres. Lo que él no sabe, ni puede ni tiene, es lo que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí tiene. Y el que tiene, que es el único que perdona pecados, él es el único que redime pecados, él es el único que justifica pecados. Él tiene el poder para hacerlo. El diablo no tiene poder porque fue vencido, pero sí tiene poder si tú es que le das ese poder para que siga queriendo controlar tu vida. Sí lo puede hacer, pero si tú en esta hora te decides verdaderamente y te comprometes con Dios y con Jesús a decir: si tú me has perdonado el pecado, ¿quién me puede juzgar? En la Biblia hay una mujer, la historia, vámonos a Juan 8, hijo, estoy cerrando y se va preparando alabanza porque esto está poderoso. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, versión lenguaje básico, me voy a ir ahora sí corriendo, y dice la palabra: Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer que le habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su marido. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y dijeron a Jesús: Maestro, hemos encontrado a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa y poder así acusarlo de algo. Jesús entonces se inclinó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Pero como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de vosotros no ha pecado nunca, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús
se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido. ¿Qué dice? Nadie te ha condenado. Mira el versículo 11, lo clave aquí. Ella le respondió: así es, Señor, nadie me ha condenado. Dígame: nadie me ha condenado. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Cuando Dios me entregaba esto, yo decía: muchas veces los que nos condenamos somos nosotros mismos a nosotros mismos. Queremos seguir cargando con la culpa, con la vestimenta del pecado, de hice, de esto, del otro, de aquello. Y Jesús dice: mujer, ni yo te condeno. Y ahí le dice: tampoco yo te condeno, puedes irte. Le dice Jesús: puedes irte, anda, vete, pero no. Dígamelo fuerte. Yo dije: sí, sé que ahí como que se me van a rehusar a decir lo que dice ahí al final, pero dice la palabra: puedes irte, pero no vuelvas a. Vamos, dígalo otra vez: no vuelvas a. No vuelvas a. Porque el pecado te vuelve a traer impureza nuevamente. El pecado nos vuelve a contaminar nuevamente. El pecado nos vuelve a ensuciar nuevamente. Y volvemos a convertirnos en un carbón. Y nunca vamos a salir. Por eso es que muchos igual dicen: son los procesos que estoy pasando. Es que si vienen de Dios los acepto. No, no vienen de Dios. Es que, híjole, pura tentación en mi vida. Señor, pero si tú me envías la tentación, dice tu palabra, porque ahí sí nos volvemos bien conocedores de la Biblia y decimos: dice tu palabra que nos das un espíritu de poder y de autoridad para reprender. No, la misma Biblia dice que nadie diga que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Como también la Biblia dice que tenemos que resistir y que el diablo huirá de nosotros. Y yo quiero que rápidamente, quiero 2 personas de mi lado izquierdo y quiero 7 personas de mi lado derecho. Alguien que me ayude. Si son jóvenes, mucho mejor, porque yo les quiero revelar esto que el Espíritu de Dios me está trayendo ahorita en esta hora. 2 acá, corra, y si se puede así de mis hijos que estén así abundantes, rebosantes, mucho mejor. Vamos, vamos, corre, corre, corre. 3 aquí y 5 acá. 3 aquí y 5 acá. Ayúdenme, hijos varones, también necesito a mis hijos acá. Ok, 2 hombres allá con mi hija. Ahí, listo. Acá 2, otros 3. Vente, hijo, Benja, eso. Hijo, Luis, vente. Mi hijo de acá, vente, hijo, corre, corre, corre. Vénganse, corran, corran, eso. Esto se va a poner bueno. Se está poniendo mejor de lo que Dios está manifestando y revelando. Alguien déle ese fuerte aplauso a Dios. Hijo, muévanme esa mesita para allá atrás, por favor. Se van a agarrar de las manos. Tú te vas a poner de frente a él. Tú acá, hijo, de frente. Tú lo agarras de acá de la mano, lo agarras de aquí, como a las cebollitas. ¿Se acuerdan de las cebollitas? Válgame Dios. De Natanael Cano, ¿sí te acuerdas? Ya no. Gloria a Dios, y si no, lo reprendan en el nombre de Jesús. ¿Cómo eran las cebollitas? Pónganse en el piso, siéntense en el piso. Rápido, hijos, rápido, rápido. Ustedes igual allá, hijos, siéntenseme. Me van a hacer una filita viéndolo hacia allá y ustedes van a ir viendo hacia acá y así. Tu hijo lo vas a ver al de frente. Hijas, muévanme esta maceta, una de mis hijas. Yo sé que mis hijas son más buzas, rápido. Le prometo que esto que usted va a ver ahorita aquí, el Espíritu me lo está revelando. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces aquí tenemos puro hombre, pelo en pecho, alfa, plateado, lobo, omega y no sé qué tanto dice ese dicho que ni me lo sé. Y acá ¿qué tenemos? Acá tenemos surtido. Acá tenemos revuelto, pero declaramos que sigue siendo hombre, hijo. Y mis hijas siguen siendo hijas. ¿Vale? Ok. Lo que yo quiero que tú hagas, hijo, es que lo vas a tratar de jalar a él para contigo.
y tú vas a tratar de jalarlo a él para contigo. ¿Quiénes te tienen que ayudar a que tú no lo jales, no lo saques a él? Ellos tienen que agarrarlo bien a él para que él no llegue para acá. Y ustedes tienen que agarrarlo bien a él para que no se les vaya con los lobos plateados, alfa, pelo en pecho y no sé qué tanto. ¿Están listos? ¿Están ustedes listos, hijos? Y le vamos a contar 1, 2, 3. No me le vayas de don. Yo nunca te dije de cómo te lo jalaras. Yo te dije que lo tenías que pasar para donde ellos estaban. ¿Se dieron cuenta? Vamos, vamos. Yo le dije que él tiene que pasar para acá o mi hijo tiene que pasar para acá. ¿Cómo? Nunca les dije cómo. Hija, dame mi agua rápido en lo que termino para ministrar. Vamos, denle ese fuerte aplauso a Dios. Vamos, dale ese fuerte aplauso a Dios. Vamos, 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 dale ese fuerte aplauso a Dios. Vamos, aquí 3 y acá 5. Acá 3 y acá 5. Vamos, acá 3 y acá 5. Vamos, vamos. Una oportunidad más. Y esto es revelador. Lo jaló, jálatelo, hijo. Lo jaló. Ya, suéltalo, hijo. Vete para acá, mi hijo. Hazte para acá, hijo, acá con él con cuidado. Siéntate acá, hijo, tantito. Hijo, pásate para acá. Eres del equipo de los combinados, hijo. De la maciza de... Lo que ustedes nunca se dieron cuenta, hijo, es que aquí eran 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acá eran 5. Donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está. Aunque el diablo te quiera jalar, aunque la tentación te quiera jalar, donde están 3, donde habita la unidad, donde habita Él, donde Él está, donde está su cuidado, donde tú te comprometes, gana Él y el diablo pierde y el diablo es avergonzado. Así es que yo en esta hora vine a decirte que el diablo va a ser avergonzado en este día. El diablo va a ser avergonzado en esta mañana. Había querido pelearte, te había jalado, te había agarrado de la pata, te lastimó porque a lo mejor lastimaron a mi hijo. Porque hasta de panzazo cayó mi hijo. Hija, si hay que ponerle pan puerco, le pones pan puerco, hija, para que no salga el chipote ahí. Lo que tú tienes que saber, hijo, es que donde tú te comprometes con Dios, nadie te puede tocar. Y el diablo ya no tiene el poder para jalarte. Quítate eso de la cabeza, que Dios nos tienta, porque Dios no tienta a nadie. Quítate de la cabeza que todo el tiempo tienes que pasar procesos, porque la misma Biblia dice que el día malo dura poquito. Yo no sé cuánto tiempo te ha durado el día malo, pero si te ha durado años, hoy termina lo que te ha estado sucediendo en tu familia. Denle un aplauso a mis hijos en esta hora. Wow. Bien dice el dicho que las mujeres siempre ganamos. Gracias, hijos. Acérquenmela, ayúdenle a mi hija a acercarme a la mesa. Cierro con esta. Váyanme ministrando, hijas. Bajito. ¿Cuántos están recibiendo la verdad? ¿Cuántas están recibiendo la verdad? Yo estoy muy tocada en mi corazón y en mi espíritu de ver la casa llena. Tiene tiempo que ya no veíamos la casa llena. Y mi esposo y yo junto con mis hijas nos metíamos a su presencia y le decíamos: Señor, ¿qué está pasando?
¿Somos nosotros? ¿Hay algo? Revélanoslo. Y orábamos y entrábamos a su presencia y le clamábamos. Y el año pasado, en el Congreso de Ruge de Jóvenes, por eso es que usted tiene que saber qué tan importantes son los congresos. Hijo, y le voy a decir esto con mucho amor, con mucho respeto. El congreso no es para que usted me llene la bolsa, ni para que usted me pague la ropa que traigo ahora mismo. Tengo un proveedor. Tengo un proveedor que voy a Guatemala y me compran la ropa. ¿A causa de qué? De comprometerme con Dios. Y orábamos, y el año pasado en el Congreso de Ruge vino Pastor Pablito, y el domingo en el servicio general le dijo a mi esposo: su ensanchamiento viene, el crecimiento viene. Y le empezó a decir esto y le dijo: pero Dios está trabajando con tu carácter, y nada de eso va a suceder hasta que Dios trabaje con tu carácter. Y cuando nosotros escuchamos la palabra decimos: recibimos la promesa y la profecía, pero lo que no recibimos es cómo va a venir, porque no nos gusta cómo va a venir. Y después de eso, mi mami parte a la presencia del Señor el año pasado, ustedes lo saben. Y yo dije: Señor, tú nos dices las cosas, mas sin embargo nunca sabemos el cómo. Y lo difícil es eso, hijo: el resistir, el aguantar, el permanecer en los jaleos, en los jaloneos. El que te diste el panzazo y te duele el estómago, pero aguantas, te tomas una buscapina y sigues adelante. Y nosotros habíamos tenido ciertas circunstancias y estábamos clamando por la palabra, clamando por la promesa y diciendo: Señor, tú no eres injusto, tú no eres injusto, tú no eres injusto. Si la palabra dice que nosotros como padres malos sabemos dar dádivas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto no más tú lo das, que tú eres el Padre de excelencia y de bondad y de amor? Y usted dice: ¿y qué tiene que ver con todo esto, mamá pastora, reverenda, reventada? Lo que usted me quiera decir. Este año es el comienzo de la cosecha que nosotros hemos estado clamando y anhelando. Pero orábamos, y cuando papá nos daba esta asignación, Dios me decía: la condición que mis hijos traen es una condición que se han vaciado, y la condición que traen de impureza solamente el Espíritu la puede quitar a través de una llenura. Y en la mañana yo le ministraba esto a mis hijos, que le sirven a usted, que la silla donde usted está alguien la limpia, que el baño donde usted está alguien lo lava, que en la puerta hay alguien que le da la bienvenida, que el sobre que usted pide hay alguien que ora por él. Esos son los muchachos que vienen a orar a las 4 de la madrugada para atenderle y servirle a usted. Y no se lo digo para que usted diga: ahora yo quiero venir. No, se lo digo para que usted sepa que esta es su casa, donde queremos verle bien y queremos siempre recibirle de la mejor manera que usted se merece. Y me decía el Espíritu Santo toda la semana, yo traía esa carga fuerte: recójanme mi iPad, hija. Mi hija Aide, ayúdame acá. Hija Tere, acá, recójanme esto, menos esto. Pónganme esas botellitas de agua aquí, hija. Llévatelo, hija, guárdamelo en mi bolsa. Y tráiganse la jarra, hija. ¿Me puede ayudar a ponerse de pie? Gracias, hijo, lo bendigo. Tenemos aquí lo siguiente para representarle: una botella llena, una botella a la mitad. Hija Aide, sube, pasa de mi lado izquierdo. Una botella de agua con 1/4. Y una botella, esta le vamos a quitar el agua, hija. Vacía, ponte la otra aquí y la vacía allá. Llena, a 3/4, a la mitad y vacía. Si yo le preguntara en esta mañana,
¿Qué condición de botella tiene usted? ¿En cuál usted se puede identificar? Esto tiene mucho que ver con lo que le prediqué. Esto tiene que ver mucho con lo que Dios le va a desatar, porque no soy yo. Porque cuando tú estás lleno, ábreme la llena, hija, y te bajas, por favor. Cuando tú estás comprometido con Dios y estás lleno y estás con Él, con errores, con fallas, con pruebas, con adversidades, como sea, porque en ninguna parte de la Biblia te enseñé que Él te quiere perfecto. ¿O sí? Cuando tú estás lleno y comprometido con Él, ya no cabe más. Pero Él le puede seguir echando y le puede seguir echando y le puede seguir echando, y no se vacía. Ahí ponla sin tapa. La que está a 3/4 necesita llenarse. Y Él da, y Él te dice: ¿qué te quito? Culpa, ansiedad, depresión, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, espíritu de suicidio. Lo quito, lo quito, hasta que mi intención es que estés lleno de mi presencia. Y aunque estés lleno y Él te siga poniendo, no vas a estar vacío. Todo viene de ti. Ah, la luz, hija. Todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Cerebro y amayandaraba. Shemaika. Tú eres digno de Cerebro, Maya. Empieza a adorarle y dile: tú eres digno. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Pero ¿qué pasa cuando ya estás más vacío? Hay más peligro. Porque los días son malos, claro que hay más peligro. Pero igual viene la llenura del Espíritu Santo y te empieza a dar, y empieza a poner, y empieza a derramar, y empieza a depositar, y se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, hasta que queda nuevamente pleno y satisfecho. Pero el peligro, hijo, el peligro, hija, es cuando ya no hay nada. Cuando no hay nada. Porque aún un carro con reserva tú lo puedes echar a andar. Sí, aunque se daña. Pero tú ya no puedes echar a andar un carro cuando no tiene nada. Un tanque de gas con reserva te puede dar el flamazo en la estufa. Sí, pero cuando el tanque de gas está vacío, ya no te da lumbre. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer esta mañana es que aquellos cuya condición ya puede estar así, a causa de que no conocía la verdad, a causa de la vida que estaba llevando, porque yo hoy vengo a decirte, hijo, no te está condenando Jesús, no te está condenando el Padre. A la mujer la cacharon en adulterio y la ley de Moisés decía que ella tenía que morir a causa de la falta, porque sí lo decía. Pero Jesús le dijo: ni yo, que soy aquel que puede condenar, te condena. Lo que hoy en esta hora hago es que cambio tu condición de condena para ponerte una condición de hija y para permitirme que me puedas llenar de mi presencia, que Él es la única, Él es el único que vierte de su Espíritu Santo. Hay alguien que si en esta hora necesita ser lleno, Él llena, Él llena, Él llena, Él llena, Él llena, Él llena, Él llena. Alguien quiere lleno del Espíritu Santo en esta hora. Alguien en esta hora reconoce
que necesita una porción extra de su presencia. es la gloria. Vamos, empieza a adorarle y dile, eres digno, y cambiamos. Eres digno de